Bueno, vamos a ir iniciando y en todo caso, si se agrega alguien más, luego ya lo admitimos. Hoy vamos a trabajar sobre los fallos de traslados. Les quedan después 2 sesiones más también que tienen que ver con la presentación de fallos y a continuación ya la siguiente semana tienen que entregar el trabajo ustedes. Entonces es importante que, bueno, todas sepan cuál es el fallo que les toca comentar. Supongo que nadie tiene dudas al respecto. Si alguien tiene alguna duda, por supuesto que consulte. Les avisamos en el mail que las docentes a cargo de tutorizar los trabajos son los que exponen cada uno de los fallos, o sea que a quien le haya tocado fallo de tortura y sanciones va a ser Mauricio Balbachán, el referente, a quien le pueden consultar cualquier duda que tienen, le pueden consultar por bibliografía, mandar mail con dudas, a ver si están enfocando bien el trabajo. En el caso de los que les haya tocado fallo de sanciones es Ana Clara Piechestein, para fallo de traslados yo, para fallo de derechos laborales y de la seguridad social Gabriela Pajés, y fallos de arresto domiciliario también yo los tutorizo. Así que nada, tengan en claro eso. No es obligatorio que nos manden antes de la fecha de entrega en el campus el trabajo, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Eso dependerá de ustedes, de los tiempos también, digo, si lo hacen con tiempo el trabajo, tienen ese margen de consultas y llegan ese mismo día a las 11 a terminar el trabajo, obviamente pierden esa instancia. La idea, como les habíamos contado, es que ustedes sean capaces de elaborar un documento escrito de comentario de un fallo, que sean capaces de comprender los fallos, ¿no? Una sentencia judicial. Supongo que en otras materias ya también trabajan con fallos, pero la idea es poder comprender bien un fallo, las distintas instancias por las que puede haber pasado previamente, y poder comentar conforme a las pautas que les dimos. Es muy importante que tomen en cuenta la consigna para la elaboración del trabajo, que ahí les dimos pautas de cómo tienen que ordenar el trabajo, es decir, no es escribir entre 5 y 10 páginas de cualquier modo, sino que se trata ni copiar y pegar fragmentos del fallo. El fallo nosotros lo tenemos, ya no es necesario que nos lo reproduzcan, nos lo sabemos de memoria casi. Con lo cual no se trata de eso, de lo que se trata es de cumplir con las pautas de lo que es un comentario a un fallo, y para eso lo tienen en la consigna. Tienen que poner la síntesis de los hechos, las instancias procesales por las que atravesó el caso, las pretensiones de las partes, principales discusiones abordadas y holding, la decisión del tribunal, relevancia de la sentencia, cuestiones vinculadas a la situación carcelaria, y ahí es donde también tienen que mostrar que leyeron los textos de la bibliografía de la materia, que trabajaron con los textos, con los materiales que les fuimos dando, con las estadísticas eventualmente del Sistema Nacional de Ejecución Penal, que son capaces también de buscar desde noticias periodísticas, informes de organismos de derechos humanos nacionales o internacionales. Ahí es también donde a ustedes, si no se les ocurre qué es lo que podrían usar para complementar, para mostrar el marco de situación, de la situación carcelaria en el que se desarrolla el caso, pueden preguntar también a la docente o el docente que tienen asignado como tutor, como no sé qué materiales me pueden servir. Bueno, les podemos dar una mano ahí, pero por eso tienen que hacerlo con tiempo. Bueno, y finalmente hacer como una valoración crítica y unas conclusiones. La idea es que el trabajo refleje tanto la comprensión del fallo como de la problemática que se planteó, como también el aprendizaje de la materia, y por eso
la idea de que citen también los textos de la bibliografía para demostrar que han leído los textos más allá del comentario al fallo y que pueden enmarcar en la situación carcelaria. Y por eso les pedimos que haya al menos 5 citas de bibliografía en el trabajo, ¿sí? Con nota al pie, citando, y para eso también tienen que seguir unas pautas para la elaboración de trabajos de tipo académico y pautas para la cita de bibliografía. Eso también es algo, una competencia que creemos que es importante que aprendan estando ya cerca de recibirse como abogados. Y por eso también les dejamos como una guía de pautas de cómo se cita, cómo usar las citas. Ahí, digo, hay distintas formas de citar. Una es la cita literal y en ese caso lo tienen que poner entrecomillado y poner siempre en nota al pie. Y la otra es parafraseando, es decir, no ponen literalmente la cita del texto académico o del fragmento de fallo, pero sí se refieren en el texto y lo mencionan y también ponen la cita al pie, ¿sí? Lo que es muy importante cuando hacen un trabajo de tipo académico o cualquier otro trabajo, digo, después cuando se desarrollan en el mundo profesional también, es muy importante no cortar y pegar de Internet. Internet no lo tomen como fuente ahora, sobre todo ahora para ese ejercicio académico. Después, digo, en Internet hay muchos recursos, efectivamente, y está bien poderlos usar, pero hay que saberlos usar, los recursos de Internet. Nunca cortar y pegar de cualquier sitio web. Wikipedia no es una fuente académica, o sea, en un trabajo académico no pueden usar Wikipedia, no pueden citar, pero tampoco usar sin citar. Wikipedia no es fuente. Wikipedia es muy útil para ver tener una primera aproximación a algo que ustedes quieren saber, pero después no es una fuente académica. Sí es una fuente de Internet muy útil, todos los informes de instituciones que en general están en la web, pero ustedes cuando navegan en la web buscando información, tienen que ver de dónde están sacando la información y poder citar. Si no es un lugar que puedan citar, pues no se sabe quién está, quién lo hizo, si es de una institución oficial o de una ONG, si no pueden identificar eso, no pueden usar esa información, ¿de acuerdo? Eso es muy importante para esta materia y para, para todas las otras materias que hagan, todos los trabajos y para su vida profesional después. Es muy importante aprender a hacer un buen uso de las fuentes. Y las fuentes bibliográficas que les damos los docentes, que provienen de un artículo publicado en un libro o una revista, esos son fuentes que obviamente son fiables porque se las han dado, son fuentes académicas y se las hemos dado en el marco de un curso. Después que ustedes busquen fuentes en Internet, está bien, pero tienen que aprender a distinguir lo que es una fuente fiable de información de lo que no lo es. Y eso tiene que ver con que el sitio web sea de una institución oficial o que el documento esté firmado por alguien y ese alguien saber quién es también, digo, porque si es un opinólogo que no se sabe muy bien para quién trabaja, pues puede ser una información muy parcial. Si es un académico, una persona científica enmarcada en una universidad, bueno, eso es una fuente más confiable porque es alguien que está avalado al menos por alguna universidad que lo está diciendo, ¿no? Esto es lo que es importante como cuando usan las fuentes de Internet. Y sobre todo, más allá de buscar fuentes que sean confiables, que las puedan citar, citarlas efectivamente, no cortar y pegar, sino si las van a citar, si van a usar la información, tienen que citar la fuente siempre. Y si es literal, entrecomillado. ¿De acuerdo? Eso como pautas así generales. Yendo entonces a la clase de hoy, a los contenidos de la clase, que es el tema de los traslados. En primer lugar, bueno, verán que tienen tres fallos de traslados. Cada una de ustedes sabrá cuál es el que le toca, pero como planteamiento común sobre el tema de los traslados, tener en cuenta que la Argentina es un país federal y
Entonces, cada una de las 23 provincias tiene su propio servicio penitenciario en general. Y después la nación tiene el servicio penitenciario federal. Digo en general cada una de las 23 provincias, o 24 si contamos la ciudad de Buenos Aires, porque no todas las provincias efectivamente tienen sistema penitenciario. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, no tiene un servicio penitenciario, pero tampoco lo tiene, por ejemplo, la provincia de La Pampa, que es uno de los casos que se abordan en un fallo. Y hay alguna otra provincia más que tampoco tiene servicio penitenciario. Entonces, ¿qué sucede en el caso de aquellas provincias que no tienen servicios penitenciarios o que el servicio penitenciario que tienen es insuficiente, que tienen una o dos cárceles solo pequeñas? En general tienen un convenio firmado por la provincia con el Ministerio de Justicia de la Nación, en el que pactan que las personas que son condenadas o procesadas con prisión preventiva por la jurisdicción de la provincia van a ser alojadas en el ámbito del sistema penitenciario federal. Esos son los convenios existentes. Entonces, en el Servicio Penitenciario Federal encontramos una partecita de presos que son provinciales, es decir, condenados o procesados por la justicia de alguna de las provincias. En los servicios penitenciarios de las provincias que sí tienen cárceles y servicio penitenciario, a veces también encontramos presos federales o eventualmente algún preso condenado por alguna otra provincia. Eso también tiene que ver con convenios. Por ejemplo, los presos federales, básicamente la mayoría de los presos por drogas en las provincias del interior, ¿no? Son los presos federales, son aquellos que son condenados o procesados por delitos federales, ¿no? En las provincias del interior, básicamente son delitos de la mayoría de lo que queda procesado y condenado por los jueces federales del interior, son por delitos de drogas. Y hay algunas provincias que no tienen cárcel federal. El Servicio Penitenciario Federal tiene 33 en cárcel. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe no tiene cárcel. La provincia de Mendoza recién hace un año habilitó cárcel, construyó una cárcel federal, antes no tenía. La provincia de Córdoba no tiene cárcel federal. Y en esos casos, los presos condenados o procesados por jueces federales de esas provincias quedan alojados en cárceles provinciales. Entonces, digo eso para que entiendan que involucra el tema de los traslados muchas veces, ¿no? Las distintas provincias en ocasiones no tienen cárceles y entonces, o no tienen cárceles suficientes, y entonces los presos de la jurisdicción de esas provincias terminan alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Federal, y por otro lado, presos federales que terminan alojados en cárceles provinciales porque no hay cárcel federal en esa provincia. En el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, entonces encontramos presos federales, básicamente, más o menos la mitad de los presos que están en cárceles federales son procesados o condenados por jueces federales, tanto del interior del país como de la zona de Buenos Aires y AMBA, ¿no? Luego encontramos presos nacionales. ¿Qué son los presos nacionales? Los presos condenados o procesados por la justicia nacional. Son los presos por delitos comunes de la ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad de Buenos Aires todavía no asumió todas las competencias de la justicia ordinaria, ¿no? Eso es lo que se va discutiendo, se está discutiendo siempre el tema de la transferencia de la justicia. Todos los delitos que en otras provincias son delitos comunes y son juzgados por la jurisdicción de la provincia y van a cárceles provinciales, en el caso
de la ciudad de Buenos Aires son juzgados por esa justicia nacional, no por la justicia de la ciudad, y van a las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, esos presos nacionales juzgados, condenados o procesados por la justicia nacional. Y son una parte muy importante de los presos en el Servicio Penitenciario Federal, un 45% aproximadamente son presos nacionales. Por eso siempre hay esas discusiones entre ciudad, nación, por el tema de la justicia y por el tema de los presos, porque también la ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de sus presos, obviamente, ¿no? Y eso hasta ahora no lo hace. De los delitos que se cometen en la ciudad de Buenos Aires por ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, se está encargando nación, no la ciudad, tanto de juzgarlos y condenarlos eventualmente como de mantenerlos en prisión. Y después, en tercer lugar, les decía, en cárceles federales hay una pequeña parte de presos provinciales, de otras provincias que no tienen servicio penitenciario o que su servicio penitenciario es insuficiente y mediante convenio terminan alojados en el servicio penitenciario federal. El servicio penitenciario federal tiene, les decía, 33 cárceles que están distribuidas por la geografía argentina. Hay cárceles desde en Salta, Jujuy, digo, en el extremo más al norte, en Misiones también, y hay cárceles también en Río Gallegos, en provincia de Neuquén, en Rawson, Chubut. La mayoría de las cárceles y de los grandes complejos están en la zona de AMBA, en zona metropolitana, básicamente en provincia de Buenos Aires, ¿no? Los complejos de la localidad de Ezeiza y de la localidad de Marcos Paz. Pero, sin embargo, hay todas esas cárceles en el interior que en el caso de las provincias del norte que tienen una mayor cantidad de presos por drogas, porque tiene que ver con el ingreso a través de la frontera, en general se alojan en provincias del norte presos de esa zona, presos locales, es decir, presos de las provincias de Salta, Jujuy, Misiones, también en Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, presos de esa zona condenados o procesados por la justicia de esas provincias. En cambio, lo que sucede en el sur, en las provincias del sur, es que no hay presos locales. Apenas hay presos locales condenados por la justicia federal. En las cárceles de Neuquén o en las de Rawson, la mayoría de los presos son presos originarios de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, condenados por la justicia federal, que después de haber sido condenados son trasladados a esas cárceles porque es donde hay cupo, porque no hay, como no hay población local ahí, quedan esas cárceles con cupos disponibles y esos presos son trasladados contra su voluntad a 1.000, 1.500, hasta 2.000 kilómetros de distancia de su núcleo familiar. Y ahí es donde vemos el grave problema de los traslados como una práctica del servicio penitenciario federal que es vulneradora de derechos. Ahí vamos a ver entonces los tres fallos que tienen que ver con eso. Tanto hay dos de ellos, uno de ellos, perdón, que tiene que ver con el tema provincial, bueno, dos, el de La Pampa y el que llega a la Corte Interamericana tienen que ver con el tema convenios provincia-nación, y otro fallo, el de Beltrán Flores, el de la Cámara de Casación Federal, que tiene que ver con presos federales en cárceles federales que son trasladados. Veamos cada uno de esos fallos. En primer lugar, el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, Beltrán Flores, Rosemary y otros sobre recurso de casación, un fallo de la Cámara Federal de Casación de 30 de abril de 2013. ¿Alguien de las que está acá le tocó ese fallo? ¿Sí, no? ¿Saben todos el fallo que les tocó, no? Supongo.
¿Cómo dijo, profe, el nombre del fallo? Beltrán Flores Rosemary, Ah, no, no, no. Rosemary, Cámara No, Federal de Casación Penal. no, a mí me tocó recurso de casación. Todos dicen recurso de casación, o varios dicen recurso de casación, Sí, ¿eh? Pero este es el de la Cámara Federal de Casación Penal, Beltrán Flores. no, yo no. Bueno, les sugiero, como les decía, que vayan leyendo los fallos. También es bueno que para la clase, digo ahora, bueno, para esta clase, que hubiesen leído los fallos. Lo ideal es que todos, todas, lean todos los fallos, pero bueno, al menos el que les toca sí, porque así le pueden aprovechar más la clase. Se lo sugiero al menos de cara a las siguientes semanas también. Bueno, en este caso, que termina resolviendo la Cámara Federal de Casación Penal, Beltrán Flores, tiene que ver con un traslado intempestivo que se realiza de 11 mujeres extranjeras desde el complejo 3 el complejo penitenciario federal 3 de Salta hasta La Pampa, la unidad 13 también del Servicio Penitenciario Federal. El Servicio Penitenciario Federal, como les decía, tiene una práctica de trasladar de forma totalmente discrecional, a su antojo, hablando claro, a las personas que son detenidas en su órbita, y en ese caso se trató de 8 mujeres que eran extranjeras, que estaban alojadas en el complejo de Salta, en el complejo 3 de Salta, por delitos de drogas, y el servicio pensó, bueno, son extranjeras, las mandamos a La Pampa para hacer lugar, porque el complejo estaba ya muy lleno, y a las 2 de la mañana las despiertan, 2 de la mañana, y les dicen, te vas de traslado, sin aviso previo, sin poder recoger ni las pocas pertenencias que tienen, y así con malos modos, despertándolos a mitad de la noche, las suben a un camión de traslado y las mandan a La Pampa, es decir, a 2.000 kilómetros de distancia, más de 2.000 kilómetros de distancia de donde estaban alojadas, y donde recibían visitas familiares, porque se trataba de mujeres extranjeras, normalmente digo, de Bolivia, que recibían visitas porque eran de localidades cercanas y los familiares se acercaban a visitarlas una o dos veces por mes. Incluso algunas de ellas recibían visitas de hijos menores de edad, con lo cual ese alejamiento a 2.000 kilómetros de distancia obviamente interrumpió las visitas familiares y las visitas de los hijos, y constituía una vulneración grave de derechos humanos. La Procuración Penitenciaria advirtió el caso, justo se llegó a hacer una visita a ese complejo 3 de Salta, y estaban las mujeres, el resto de las mujeres de esa unidad, estaban como muy afectadas por ese traslado que había tenido lugar el día antes. Ahí, bueno, toma intervención la Procuración, averigua, realmente verificó que las mujeres mantenían visitas familiares, que varias de ellas tenían hijas e hijos a cargo, y decidió entonces interponer un habeas corpus en favor de las 11 mujeres en el Juzgado Federal de La Pampa, es decir, se interpuso el habeas corpus en el juzgado de la unidad, a cargo de la unidad de destino, para que se pueda sustanciar una audiencia con las mujeres y se las pueda escuchar, ¿no?, a las afectadas. Se interpone esa acción de habeas corpus ante el Juzgado Federal de La Pampa, porque habían sido trasladadas ahí las mujeres a esa unidad número 13 de La Pampa. Y el juzgado lo que hace es que no no convoca la audiencia del artículo 14. Ustedes vieron en una clase el tema del habeas corpus y tenían también algunos materiales para leer, ¿no? La ley de habeas corpus lo que establece es que cuando se interpone una acción de habeas corpus, el juzgado tiene que citar a una audiencia, la audiencia del artículo 14, a las partes, y ahí, digo, escuchar a los peticionantes, a quien interpone el habeas.
el juzgado no hizo eso, no convocó nunca esa audiencia, y lo que hizo es que se presentó alguien del juzgado en el establecimiento penitenciario y delante de personal penitenciario o junto con personal penitenciario le tomó declaración a algunas de a las mujeres que habían sido trasladadas, y ahí no sabemos de qué forma, porque no estuvo acompañada de asistencia letrada esas mujeres. Las mujeres dijeron que estaba bien, que se conformaban y que, no, que querían permanecer en la unidad 13, ¿no? A donde habían sido trasladadas. Salvo 2 de ellas que no, que dijeron que no, que querían volver a Salta. El juzgado entonces, ante esas respuestas, sin convocar a la audiencia, les decía, declara abstracto el planteo, porque dice que como las detenidas aceptaron permanecer en la unidad 13, entonces ya no hay caso para discutir, declara abstracto el planteo y por lo tanto cierra el habeas corpus. Eso va a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca en consulta, ¿no? Cuando no se hace lugar a un habeas corpus, automáticamente va en consulta a la Cámara, los habeas, y la Cámara confirma este fallo del juzgado que declara abstracto el planteo y por lo tanto no abre el habeas. Frente a eso, la Procuración Penitenciaria interpone un recurso de casación. Esas son las instancias por las que atraviesan los habeas corpus, ¿no? También en el ámbito federal, juzgado federal, Cámara de Apelaciones y después ya el recurso de casación. Bueno, se interpone recurso de casación, también la defensa pública interpone recurso de casación y se agravian por no haberse realizado la audiencia del artículo 14, por no haber dado intervención a la defensa, ¿no? Las mujeres en favor de quien se interpuso el habeas corpus no tuvieron asistencia letrada en ningún momento y tampoco se les notificó el fallo. Esos son lo que se denomina los vicios procesales. Verán en el fallo que se habla de vicios improcesando, ¿no? Esos son los vicios que las partes recurrentes en el recurso de casación presentan, y después hay otros agravios que son denominados como vicios injudicando, o sea, de fondo, a la hora de juzgar, que ahí tiene que ver ya con la cuestión de fondo, que es la vulneración del derecho al mantenimiento de los vínculos familiares y la realización de traslados sin control judicial previo. Lo van a poder leer en el fallo. El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal hace lugar al recurso y ahí pueden leer, verán que hay primero un fallo del doctor Cabral, un primer fallo, al que después adhiere el doctor Madueño, y después hay otro voto, perdón, hay otro voto de la doctora Figueroa. Todos los votos son en el mismo sentido, pero bueno, en la Argentina es cada juez hace su voto. En general, salvo que adhieran en otros países, se hace un único voto. En las sentencias se hace un voto en común y solo hay votos particulares cuando hay disidencias. En la Argentina, el sistema es que cada juez hace su voto, pero en todo caso los 3 votos son coincidentes en hacer lugar al recurso, en señalar que se vulneró el debido proceso por no convocar a la audiencia del artículo 14 en el marco del proceso de habeas corpus, y también por señalar la vulneración de fondo, que es vulneración del derecho al mantenimiento de los vínculos familiares, todos los estándares de protección de la familia, y también la Convención de los Derechos del Niño, porque también se vulneraron los derechos de los hijos que perdieron el contacto con sus madres. Van a quien le toque comentar este fallo, entonces nada, la idea es que tengan un poco de guía de entender cuál es la problemática
pero se trata, no vamos a profundizar más, pues la idea es que ustedes profundicen con los argumentos, con el planteo, pero bueno, para que sepan un poco de qué va el caso y qué temas involucra. El segundo fallo que tienen, que no sé si acá están presentes alguien que le haya tocado, es el del Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa, Chena, Roberto Emmanuel y otros, sobre habeas corpus colectivo, se denomina, un fallo de 17 de diciembre de 2013. ¿De dónde surge este caso? ¿Cómo fue el caso? Inicia mediante la presentación de un habeas corpus colectivo, correctivo en todos los casos, estamos hablando de habeas corpus correctivos, que ustedes cuando vieron la clase del habeas corpus ya vieron que está el habeas corpus clásico, que es por privación ilegítima de la libertad, y el habeas corpus correctivo, que tiene que ver con agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, ¿no? En el caso de los traslados, no estamos poniendo en juego, no estamos diciendo que sea una privación ilegítima de la libertad, sino que se agrava ilegítimamente la forma en que se debe cumplir la pena privativa de libertad. En este caso, entonces, es un habeas corpus correctivo colectivo, que es lo que admitió la Corte Suprema a partir de Berbisky, ¿no? Los habeas corpus colectivos, cuando hay intereses comunes de varias personas. Y este habeas fue interpuesto por el Defensor General de La Pampa, de la provincia de La Pampa, juntamente con el Defensor Oficial de Ejecución Penal, y lo interponen directamente ante este Tribunal de Impugnación Penal, que es la máxima instancia penal de la provincia, judicial de la provincia de La Pampa. Sería como el equivalente a la casación federal, pero para la provincia. El caso tiene que ver con detenidos por la jurisdicción, por la justicia de la provincia de La Pampa, que ingresan al servicio penitenciario federal, porque La Pampa no tiene cárceles provinciales, ingresan a la órbita del servicio penitenciario federal en virtud de un convenio, como les mencionaba antes, y después de ingresar ahí, donde en la provincia de La Pampa hay cárceles federales, tanto para varones como para mujeres, pero ingresan ahí y después no quedan detenidos en esa provincia, en las cárceles federales de La Pampa, sino que son trasladados a otras provincias lejos de su lugar de residencia. El habeas corpus colectivo tiene que ver con eso, entonces, con amparar al colectivo de detenidos por la jurisdicción de La Pampa, que son trasladados por parte del Servicio Penitenciario Federal a cumplir la pena en otras provincias. Y se impugna el convenio que firmó en el año 2007 el gobierno de la provincia de La Pampa con el Servicio Penitenciario, el Ministerio de Justicia, que es quien está a cargo de las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Ese convenio lo que establece es que los presos pampeanos de la jurisdicción de La Pampa podrán cumplir la pena o la prisión preventiva en cárceles federales, pero incluye una cláusula, la cláusula número 5, que establece que el Servicio Penitenciario Federal, cuando ingresa ahí un preso pampeano, después lo puede trasladar sin necesidad de pedir autorización al juez, lo puede trasladar a cárceles de otras provincias sin control judicial. Es un convenio que firmó la provincia de La Pampa, pero lo que se dice es que es un convenio ilegítimo, ilegal, inconstitucional, porque permite ese alejamiento de los detenidos pampeanos respecto de su lugar de residencia sin ningún tipo de control. Además, también lo que surge es que la provincia de La Pampa, en el marco de este convenio, la provincia de La Pampa había construido como un pabellón específico para presos pampeanos en la unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal, que está ahí en La Pampa, y había previsión de que pudiese
a ver alojados hasta 300 presos pampeanos en esa cárcel. Y sin embargo, lo que muestran los que interponen, los defensores que interponen ese recurso, es que en total los presos pampeanos en ese momento de sustanciación del recurso, año 2013, eran aproximadamente 165 y solo la mitad de ellos estaban alojados en cárceles federales de la provincia de La Pampa. La otra mitad de esos presos estaban distribuidos, repartidos por cárceles federales en otras provincias. Ahí, en ese caso, la Procuración Penitenciaria intervino como amicus curiae, ¿no? Que es una figura amigo del tribunal, que lo que hace es no es parte, pero sí aporta argumentos para ayudar al juez a dictar una resolución justa, y en el caso de la Procuración Penitenciaria, que proteja los derechos de las personas privadas de libertad. Los argumentos de los defensores que interponen el habeas corpus, entonces, es que estos traslados que realiza el Servicio Penitenciario Federal impiden las visitas familiares y que además también se vulnera el derecho de defensa y el debido proceso, el derecho a la protección judicial, pues son traslados que se efectúan sin ningún tipo de control judicial. El fallo, ya lo van a ver cuando lo lean, hace lugar al planteo de habeas corpus y establece que el alojamiento de personas privadas de libertad en lugares distantes de su familia implica un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención porque vulnera derechos humanos, y señala en su fallo la necesidad de control judicial previo de los traslados. Lo que dice el fallo es que cuando se quiera trasladar a un detenido de una cárcel a otra, es necesario un control judicial previo y que ese control judicial se haga con un pequeño incidente que se sustancie, es decir, cumpliendo las reglas del debido proceso. Una pequeña audiencia puede ser contradictoria, donde esté la persona detenida que el servicio penitenciario quiera trasladar, asistida de su defensor, y el servicio penitenciario que señale las razones por las que quiere trasladarlo, y la persona que va a ser objeto de traslado también pueda alegar razones para no ser trasladada, ¿no? Que tiene visita, que tiene su familia ahí, que tiene hijos menores, que está estudiando, que está trabajando, que el traslado le va a vulnerar tales y cuales derechos. Eso es lo que establece el Tribunal de Impugnación Penal. También dice, en el caso de admisión de internos, hay que aplicar los mismos criterios, o sea, lo que dice no solo si la persona va a ser trasladada, sino también para la admisión en el caso de que el Servicio Penitenciario Federal esté admitiendo a los detenidos directamente en otra cárcel fuera de la provincia de La Pampa. Y además el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa declara la inconstitucionalidad de la cláusula 5 del convenio firmado entre la provincia de La Pampa y el Ministerio de Justicia, que establecía que el Servicio Penitenciario Federal podía trasladar a los presos pampeanos que ingresan a su órbita sin ningún tipo de control judicial por parte del juez a cargo de la persona detenida. Dice, esto también vulnera el principio de control judicial y el derecho de defensa. Pensemos el tema de la judicialización de la ejecución penal, que ya la vieron, ¿no? El tema de que haya una justicia de ejecución que vele por los derechos de las personas durante la ejecución de la pena. ¿Cómo se va a cumplir con ese control judicial de la ejecución penal si la persona es trasladada a 1000 o 2000 kilómetros de distancia del juez, ¿no? O sea, no solo se está infringiendo con los traslados el derecho al mantenimiento de los vínculos familiares, que las personas pierden la posibilidad de tener visitas con sus familiares,
sino también se pierde el derecho a la protección judicial durante la ejecución penal. Digo, a 1000 o 2000 kilómetros, ¿cómo te va a proteger tu juez si no tenés ni forma de ir a un comparendo a presentar una denuncia? Digo, tenés que estar llamando por teléfono desde 2000 kilómetros, tu defensor de ejecución no te puede visitar tampoco en la cárcel. Digo, la judicialización de la ejecución penal que establece la ley 24660 queda en papel mojado con estos traslados, ¿no? Con este alejamiento. Así que eso es lo que establece el Tribunal de Impugnación de La Pampa. Pusimos este fallo, que es un lindo fallo en ese sentido. No les pusimos qué pasó después, no les dejamos el fallo que vino después de esto, que fue del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de La Pampa, la máxima instancia judicial de la provincia de La Pampa, que revocó ese fallo. Les quiero dar la mala noticia. Dijo que el Tribunal de Impugnación no tenía competencia para dictar ese fallo, con lo cual quedó anulado, una lástima. Pero bueno, así fue. Igual no tienen que comentar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de La Pampa, sino este del Tribunal de Impugnación Penal, así que no tiene mayor relevancia. Digo, si lo quieren buscar ese fallo, quien le toque comentarlo y después también incorporar alguna referencia, lo puede hacer, pero el fallo que hay que comentar es el del Tribunal de Impugnación. La buena noticia es que pese a que este fallo tan lindo del Tribunal de Impugnación quedó anulado, no así el de casación que les mencioné antes, el de Rosemary, Beltrán Flores Rosemary, ese quedó firme, el de casación, y se cumplió, y es jurisprudencia nacional favorable del control judicial de los traslados en ese sentido. El del Tribunal de Impugnación no quedó firme, pero la buena noticia es que hace un año tenemos un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esa misma línea de control judicial de los traslados, con lo cual es un fallo obligatorio para la Argentina y los traslados arbitrarios tienen que finalizar, ya no tienen ningún tipo de sustento. Así que también ese fallo va a beneficiar a los presos pampeanos, el de la Corte Interamericana. Vayamos entonces a ese fallo de la Corte Interamericana, el fallo López y otros, versus Argentina, de 25 de noviembre de 2019. Este fallo de la Corte Interamericana inicia en un caso de hace varias décadas. La justicia del sistema, la tramitación de casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es bastante lenta. Ese caso inicia con una petición que hace en el año 1998 una clínica jurídica de Neuquén ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace una petición esa clínica jurídica por 14 personas que eran presos neuquinos, es decir, de la jurisdicción de la provincia de Neuquén, que habían sido alojados en la unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal, que existía en Neuquén, ahora ha sido desafectada y sustituida por el Complejo Penitenciario Federal de Cenillosa. En ese momento era la unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal, que estaban ahí alojados, ingresaban esos presos neuquinos al Servicio Penitenciario Federal en virtud de un convenio dictado entre la provincia de Neuquén y el Ministerio de Justicia de Nación. En los mismos términos y un convenio similar, muy igual al que hemos comentado respecto de la provincia de La Pampa, porque la provincia de Neuquén tampoco, si bien tiene algunas cárceles, no eran suficientes para alojar a los presos condenados o procesados
por la provincia de Neuquén. ¿Viste la ley? Esta clínica jurídica entonces patrocina y presenta una petición en el año 1998, después de que se habían agotado todas las instancias judiciales previas, ¿no? Digo, son presos que habían sido trasladados, habían presos neuquinos trasladados a distintas cárceles muy lejos de la provincia de Neuquén, que habían interpuesto varios habeas corpus, los cuales habían sido todos denegados y se habían agotado todas las instancias hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, agotado todo agotado todas las instancias dentro de la justicia de Argentina, se presenta el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Eso, les decía, fue en 1998, es decir, hace más de 20 años. En el año 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite el caso por 4 víctimas, es decir, hubo una demora importante, ahora la Comisión Interamericana está tratando de que no haya tanta demora en la admisión de casos, pero en ese momento estaba muy atrasada, y tardó 12, 13 años en analizar la admisibilidad del caso, pero finalmente en 2011, entonces, admite el caso. Desde la Procuración Penitenciaria fuimos con un amicus curiae cuando nos enteramos de la admisión del caso, como el tema de los traslados era un tema que nos interesaba mucho porque involucra básicamente prácticas del servicio penitenciario federal. Nos presentamos con un amicus curiae ofreciendo como argumentos que mostraban básicamente que la problemática seguía vigente, con lo cual, digo, en favor de que se tramitase el caso, porque la problemática era vigente y afectaba a un número importante de personas. En el año 2017, finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite un informe de fondo, ¿no? Después de hacer la tramitación del caso, que se piden como información a los peticionantes, se pide información al Estado. Finalmente, en 2017, la Comisión Interamericana emite su informe de fondo sobre el caso y da por probado la arbitrariedad. La Comisión Interamericana considera que está probada la arbitrariedad de los traslados que hace el Servicio Penitenciario Federal, y dice que el Estado argentino es responsable de violación de varios derechos fundamentales protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, y hace recomendaciones al Estado en el sentido de reparar esas violaciones de derechos y adoptar medidas legislativas y de otra índole para evitar la repetición de esas violaciones de derechos, es decir, hacer que, no, o sea, reconoce que fueron violados los derechos de esas 4 personas que son las por las que se admite el caso, y dice, bueno, pero hay que adoptar medidas legislativas para evitar la repetición, pues si no se siguen vulnerando derechos. El Estado argentino con los traslados sigue vulnerando derechos. Este informe de fondo que emite la Comisión Interamericana es notificado al Estado en el mes de abril de 2017 y la Comisión le fija un plazo de 2 meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones que le hace. El Estado pide 2 prórrogas de ese plazo de 2 meses, le pide 2 prórrogas más y no aporta ningún tipo de información. Pide las prórrogas, no sé por qué, porque no hizo nada con el caso, y finalmente, después de que pasen esos 2 meses y 2 prórrogas más sin que el Estado aporte información sobre si va a cumplir o está cumpliendo las recomendaciones, la Comisión Interamericana decide someter el caso a la Corte, ¿no? El sistema interamericano tiene que ver con eso. La Comisión termina adoptando un informe de fondo, pero si el Estado incumple ese informe, la Comisión puede ir con un caso contencioso ante la Corte. Presenta el caso para que se haga el juicio ante la Corte por la violación de los derechos. Eso sucede en enero de 2018, la Comisión entonces
somete el caso a la Corte Interamericana y la Corte fija audiencia para marzo de 2019. En el mes de marzo de 2019 se hizo la audiencia ante la Corte Interamericana en Costa Rica, en San José de Costa Rica. Ahí fueron los representantes de las víctimas, que eran defensores oficiales de Neuquén, el doctor Vitale y el doctor Díaz, y yo fui presentada como perito de parte, porque habíamos estado trabajando mucho el caso desde la Procuración Penitenciaria, también con Ana Clara Piechesten, con la otra docente, y fui como perito de parte en el caso. Básicamente el peritaje a lo que apuntó era ampliar, es decir, los defensores, los peticionantes y representantes de las víctimas iban a representar a las víctimas, a esas 4 víctimas que habían sido identificadas y por las cuales se lleva adelante el caso. Pero a nosotros como Procuración Penitenciaria también nos interesaba el tema más general del caso, y por eso fuimos para mostrar que los traslados continuaban siendo una práctica generalizada del Servicio Penitenciario Federal, que eran dispuestos por el Servicio Penitenciario Federal según necesidades y criterios propios de esa institución, sin ningún tipo de control judicial. Es decir, el servicio traslada por motivos de organización de cupo, decide a dónde manda cada preso, pero también además usa los traslados como castigo encubierto en muchos casos, ¿no? Ante algún preso que reclama más, que puede ser más conflictivo, es trasladado y alejado tanto de su familia como de su juez a cargo y defensor, como sanción encubierta, y también para neutralizar las formas de protesta, ¿no? sus recursos jurídicos. Lo que mostramos también en el peritaje es que en Argentina había un marco legal deficiente. La Ley de Ejecución Penal, en su artículo 72, simplemente tiene una mención al tema de los traslados. Dice que los traslados serán comunicados de forma inmediata al juez a cargo, pero no se entiende si tienen que ser comunicados antes, después, en qué momento. Y la práctica que observamos es que el Servicio Penitenciario Federal, lo normal es que comunique los traslados una vez realizados, los comunique al juez una vez realizados, o como mucho los comunique 1 o 2 días antes, sin aportar los motivos de esos traslados y sin permitir entonces un control judicial. También señalamos que no hay un reglamento, digo, esta regulación deficiente tiene que ver con que la ley de ejecución no reguló casi nada de los traslados y no se aprobó ningún reglamento del Poder Ejecutivo reglamentando los traslados, que sí tenemos, por ejemplo, reglamento de comunicaciones de los internos. Por el tema visitas hay un reglamento del Poder Ejecutivo. En el tema sanciones también hay un reglamento de sanciones que regula el Poder Disciplinario, también reglamento de modalidades básicas de la ejecución que regula la progresividad, y en cambio de los traslados no hay ningún reglamento. Entonces lo único que hay son disposiciones aprobadas por el propio Servicio Penitenciario Federal, que básicamente se autorregula la potestad de trasladar a los presos, y obviamente no se imponen límites de ningún modo, y no regula ningún tipo de procedimiento para hacer esos traslados. Precisamente también mostramos la comparación con las sanciones disciplinarias, porque una de las sanciones disciplinarias es el traslado a otro establecimiento penitenciario de régimen más cerrado. Eso está previsto en la ley de ejecución y en el reglamento de sanciones, y sin embargo lo que observamos es que nunca se aplica, porque ese traslado como sanción disciplinaria tiene muchas más garantías que un traslado que no sea una sanción, porque el servicio penitenciario traslada sin ningún tipo de control a los presos. Entonces, si aplicase la sanción, eso sí sería revisable por un juez y sí requiere un procedimiento y una notificación a la persona.
Por lo tanto, la comparación también nos sirve para mostrar los traslados son más gravosos que si se le aplica una sanción a un preso, lo cual no tiene mucho sentido. También mostramos que los traslados se hacen sin ningún tipo de control judicial. Como decía, la comunicación se realizaba con posterioridad en muchos casos y en algún caso 1 o 2 días antes, pero sin aportar ningún tipo de elemento que permita hacer ese control judicial. Mostramos que los traslados vulneran derechos, el derecho al contacto familiar, porque aleja a las personas que son trasladadas de su lugar de residencia e impide las visitas. También provoca interrupción de estudios, interrupción de trabajo, a veces interrupción de tratamientos médicos, en algún caso incluso de mucha gravedad. Tenemos algún caso de alguna persona que se interrumpió algún tratamiento oncológico o algún estudio de diagnóstico y terminó muriendo, y el traslado al interior del país tuvo que ver con eso. Señalamos también que la intervención que tiene el Consejo Correccional para los traslados, que es lo que prevé el servicio penitenciario en sus reglamentaciones internas, es una mera formalidad, es decir, cuando se va a realizar un traslado, el servicio penitenciario junta una serie de papeles y junta un papel del Consejo Correccional diciendo que no hay impedimento para ese traslado o que es positivo en términos de progresividad del detenido. Es una mera formalidad, muchas veces una farsa. Directamente el servicio penitenciario, los agentes penitenciarios de seguridad interna, que son los que terminan manejando el tema del cupo, van a buscar las firmas agarrando a los profesionales del Consejo Correccional en los pasillos para que firmen un traslado. Deciden el traslado y después acomodan los papeles. Eso lo hemos visto en varios casos. Y lo que se ve es que las resoluciones de traslados, que las dicta la Dirección General de Régimen Correccional, que es un órgano del Servicio Penitenciario Federal, pero no de la propia unidad, sino de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario, un órgano como central de gestión, que es quien dicta las resoluciones de traslados, pero se dictan sin ningún tipo de análisis del caso particular. Es decir, se apela muchas veces a la misma oración, que el traslado se hace o por técnica penitenciaria, que no significa nada, técnica penitenciaria, o se hace mención a que se hace en virtud del régimen penitenciario progresivo y necesidades de resocialización, lo cual también es una muletilla que no se explica nunca con elementos concretos de por qué ese traslado y ese alejamiento respecto de la familia sería conveniente para la progresividad y para la resocialización y posterior reinserción social de la persona condenada, ¿no? El sentido común indicaría que es lo contrario, que la resocialización y reinserción social lo que requiere es fortalecer vínculos familiares y sociales en el lugar de residencia, no trasladarlo a 2.000 kilómetros de distancia. Y sin embargo, en las resoluciones se apela a ese régimen progresivo y a necesidades de resocialización de forma vacía, sin justificar en el caso concreto por qué sería favorable. No hay nunca un análisis del caso concreto. Esas decisiones de traslado, además, no son notificadas a la persona afectada. En el caso del traslado de las mujeres de Salta a La Pampa, lo ven en la sentencia, queda reflejado. Las personas son avisadas a veces media hora, 1 hora, como mucho 2 horas antes de ser trasladadas. Le dicen, hace el mono, le dicen, el mono es recoger todas sus cosas, que te vas de traslado, y sale unas poquitas horas antes, o incluso también en muchos casos, como en el caso de las mujeres de Salta que son trasladadas a La Pampa, son despertadas a medianoche, ni siquiera tienen tiempo de avisar con un llamado ni a la familia, ni a su defensor, ni a la procuración penitenciaria, que cuando recibimos este llamado, lo único que podemos hacer es interponer un habeas corpus, a veces de forma telefónica ante el juzgado, porque ya está cerrado. Es común
que los traslados se realicen los viernes y recibir llamados a las 4 de la tarde de un viernes diciendo me acaban de avisar que me voy de traslado esta noche y tenemos que empezar a llamar por teléfono y a golpear puertas de juzgados que ya digo no están abiertas, no tienen atención al público, pero están de guardia y conseguir que te admitan la interposición de un habeas corpus, lo cual muchas veces no es posible. Digo, solo en algunos casos excepcionales se ha podido frenar un traslado que iba a ser ejecutado a las pocas horas. Lo más común es que se realice el traslado y que de última después se tramite y se haga volver a la persona, con todo lo que eso significa, pues el traslado también implica graves vulneraciones de derechos en la forma de ejecución, ¿no? Desde la forma en que son sacadas las personas del penal donde estaban, hasta cómo son trasladadas en camiones durante 10 o 15 horas, que apenas se les da de comer y de beber y van esposadas y no tienen acceso a baños para hacer sus necesidades fisiológicas más básicas. La sentencia de la Corte Interamericana fue dictada el 25 de noviembre de 2019. Fue una muy buena sentencia, hace lugar a todos los planteos que se hicieron y toma muy en cuenta el peritaje. Hay las sentencias, las audiencias ante la Corte Interamericana están todas colgadas en la web de la Corte Interamericana. Después, en todo caso, les paso el link de la audiencia por si alguien la quiere ver. Es como, nada, interesante ver cómo funciona la Corte Interamericana, cómo es una audiencia, y en este caso que les conté, tiene como más sentido porque van a entender más. Justo, Adriana, que no sé si te silencié porque no se te escucha bien, no sé si estás queriendo decir algo o tenías el micro abierto. Ahí viene el chat que puso, en este caso puntual, las personas estuvieron aisladas de sus familias 19 años. Bueno, si ven la audiencia ante la Corte, van a ver, no estuvieron los 19 años lejos de las familias, sino que fueron trasladadas en múltiples oportunidades. En la audiencia se pone de manifiesto, incluso testifica una de las víctimas por videoconferencia, prestó testimonio, y ahí lo que señala es eso, bueno, fue trasladado, la familia interponía habeas corpus, incluso casos muy dramáticos, un caso, la hermana enferma de cáncer, terminó muriendo, en algún momento fue trasladado de vuelta a la provincia de Neuquén, estuvo un tiempito ahí y lo volvían a trasladar al interior, a distintas cárceles, como fue recorriendo muchas cárceles federales a lo largo de todos esos años. Finalmente salieron en libertad, o sea, yo no tengo ahora los datos en qué momento salen en libertad, todo eso lo tienen bien relatado en la sentencia. Pero sí, de todos los años en que estuvieron privados de libertad, la mayor parte estuvieron alejados de sus familias. Solo en algún momento puntual lograron ser trasladados para mantener alguna visita y volvían a ser trasladados a otra cárcel. El Servicio Penitenciario Federal, en sus escritos y en el proceso ante la Corte, se escudaba en que la ley de ejecución prevé lo que se llama las visitas extraordinarias, que es cuando una persona está detenida en una cárcel a más de 300 kilómetros de distancia de su lugar de residencia, puede pedir una visita extraordinaria, que es una vez por año ser trasladada durante unos días a una cárcel cercana a su domicilio para mantener visitas, y después vuelve a ser trasladado otra vez lejos de su lugar de residencia. Con lo cual ese tipo de visitas no sirve para garantizar efectivamente el derecho a la vinculación familiar. En todo caso, se podría llegar a justificar en alguna situación en que realmente no hay una cárcel más cercana. Estoy pensando
en el norte del país, tal vez algún territorio muy alejado, o provincias que no tienen ninguna cárcel. Y ahí, bueno, si no hay ninguna otra cárcel, de última hay que ver qué opciones hay, desde que se apliquen arrestos domiciliarios o medidas alternativas, bueno, a recurrir a este tipo de visitas extraordinarias. Pero en el caso que se discutió ante la Corte, había cárcel en la misma provincia. O sea, y básicamente, como les decía al inicio, las cárceles de las provincias del sur alojan a presos de la zona de Lamba, con lo cual el hecho de que una persona de la provincia de Neuquén no quede alojada en la provincia de Neuquén no es una cuestión de cupo, que no hay cupo disponible en esa provincia, porque esas provincias básicamente no tienen presos locales, con lo cual el hecho de ser trasladadas a cárceles federales ubicadas en otras provincias tiene que ver con castigos encubiertos, sí o sí, no hay otra forma de entenderlo eso, tiene que ver con que a propósito el Servicio Penitenciario Federal los aleja de sus familias y de sus defensores y jueces a cargo. De hecho, en la audiencia se ve muy claro, en el proceso ante la Corte se ve muy claro, el propio Servicio Penitenciario muestra que eran castigos encubiertos, que en algún caso participó, alguno de los detenidos había participado de alguna protesta en prisión, y entonces como castigo eran trasladados. Y ahí tampoco no podían justificar que que la Unidad 9 fuese una cárcel que no tuviese los niveles de seguridad adecuados para presos que fuesen más conflictivos, porque la Unidad 9 era una cárcel de máxima seguridad, o sea, había 3 cárceles de máxima seguridad en ese momento y la Unidad 9 era una de esas. No es que era una colonia penal y entonces, bueno, si la persona detenida es especialmente conflictiva, los niveles de seguridad no son adecuados y necesita ser trasladada a una cárcel de máxima seguridad. No, ya estaba en una cárcel de máxima seguridad, con lo cual no se justificaba el traslado por motivos de seguridad, sino que tenía que ver con castigo encubierto pura y llanamente. Bueno, la sentencia de la Corte Interamericana de 25 de noviembre, la van a ver, es una sentencia larga, pero bien detallada con todo el caso. Lo que establece es que la política de traslados a nivel federal de la Argentina es lesiva de los derechos humanos, y nos dice que el Estado debe garantizar las visitas a los centros penitenciarios, tiene la obligación de facilitar el contacto de las personas privadas de libertad con sus familiares, facilitar el traslado de los reclusos a establecimientos cercanos a los lugares de residencia de sus familiares. Es obligación del Estado de facilitar en la máxima medida posible que las personas presas sean alojadas en un establecimiento cercanos a su lugar de residencia. La Corte también dice que no existe en la Argentina un marco legal claro en materia de traslados y eso da lugar a arbitrariedad. Además dice que se verifica ausencia de control judicial efectivo. No hay marco legal claro, pero además la justicia, cuando se va a la justicia mira para otro lado y no ejerce un control judicial. La Corte entonces declaró la responsabilidad del Estado argentino por violar la Convención Americana de Derechos Humanos, en el caso concreto de las víctimas, y además impuso medidas de reparación, algunas de reparación a las víctimas concretas, y también entre las medidas que impone, hay medidas que apuntan a la no repetición, es decir, a que además de a esas víctimas no se sigan vulnerando derechos de otras personas que en el futuro o en la actualidad estén en la misma situación. Entre las medidas de reparación, la Corte da al Estado argentino el plazo de 1 año para que adopte todas las medidas necesarias de orden legislativo, administrativo o judicial para regular e implementar los traslados
conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos y a los estándares que fija en la sentencia. ¿Cuáles son esos estándares? Los que les mencionaba, el derecho de las personas privadas de libertad y la obligación del Estado de garantizar el máximo contacto posible entre las personas detenidas y su familia, sus representantes legales y el mundo exterior, y el control previo de los traslados en caso de oposición de la persona afectada a ese traslado. Por lo tanto, el Estado argentino tiene un plazo de 1 año que empezó a correr el 25 de noviembre de 2019 para adoptar medidas legislativas, administrativas o judiciales para cumplir con la sentencia. Hasta ahora legislativas no adoptó, administrativas tampoco. La única medida fue que en el marco de la pandemia se suspendieron los traslados, pero tiene que ver con la pandemia, pero no se aprobó una reglamentación de los traslados tampoco a nivel administrativo que impida que se realicen o que los regule y establezca un procedimiento que permita el control judicial. Y medidas judiciales, tampoco no hay una medida judicial clara que se haya establecido, así que, bueno, está corriendo el plazo para que el Estado cumpla con este fallo. Veremos si lo cumple en término. De todos modos, digo, es un fallo obligatorio y hay que cumplirlo, y la Corte tiene previstos mecanismos de ejecución, de seguimiento de la ejecución de la sentencia, así que no es optativo que lo cumpla. El Estado tiene que cumplirlo y si no, va a seguir incurriendo en responsabilidad internacional. Así que bueno, iremos viendo en los próximos tiempos, pero en todo caso, digo, este fallo debería poner fin a la arbitrariedad de los traslados, porque así lo ha establecido la Corte y es obligatorio que así sea. No sé si tienen preguntas, consultas, comentarios. Profesora, sí. A mí me tocó el fallo de traslado de Chena, de la provincia de La Pampa. Chena, el de La Pampa. Sí, yo lo que pensaba, porque empecé a hacer como bosquejos del fallo, yo no sé si es necesario definir las palabras, por ejemplo, qué es un habeas corpus, o voy directamente a los comentarios, me baso en los del fallo. Sí, no es necesario que definas todo, sí que, pero está bien hacerlo, digo, o ponerlo de algún modo, sí, poner y citar algo de bibliografía, de la bibliografía que leyeron en clase, ¿no? Se presentó un habeas corpus colectivo y se pueden poner los habeas corpus por agravamiento de las condiciones de detención, tal y cual cosa, a partir del fallo Verbitsky se admite de forma colectiva, al respecto, no sé qué texto tenían, alguno de Ana Clara Piechestein y tal, señalan tal y tal cosa. Está bien hacer eso porque es lo que les permite a ustedes mostrar que leyeron la bibliografía y que entendieron el curso en general y no se centran en el comentario del fallo. Está bien. Y mala noticia, profe, yo pensé que estaba admitido. Pero... Claro, bueno, el fallo no fue, sí, se recurrieron y lo dieron vuelta. Pero de todos modos, sí, pese a la mala noticia, ahora el fallo de la Corte Interamericana salda la cuestión, con lo cual también, digo, no van a poder seguir trasladando a presos pampeanos a otras provincias. Bueno, muchas gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, comentario, ya sea a los que les haya tocado un fallo de traslados o a otras, digo, aunque no les haya tocado comentar un fallo de traslados, si tienen alguna consulta sobre cómo avanzar en el trabajo? Les decía al iniciar la clase hoy que ya les avisamos por mail que las docentes a cargo de tutorizar los trabajos son los que estamos exponiendo los distintos fallos, así que se pueden comunicar, nos pueden mandar mail con las dudas que tengan, consultas, si quieren buscar como alguna información adicional, bibliografía para citar,
estamos a la disposición. La idea es que logren elaborar un trabajo que tenga los requisitos de un trabajo académico y sobre todo cumplan con la consigna que establece qué es lo que tiene que incluir, ¿sí? No tienen que hacer un trabajo, un comentario al fallo de forma libre, sino siguiendo las pautas de la consigna. Eso es muy importante. Listo. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario? ¿No? 3, Una 2, consulta. sí. A mí me tocó el caso de Kepich sobre el trabajo en la cárcel. Uh-huh. Y los tres jueces hacen referencia a la ley de contrato de trabajo y al trabajo en sí en las cárceles. Uh-huh. Pero estuve leyendo que está, a ver si, la contaduría, la división del trabajo, hay como 5 o 6 partes que entra. El ente de cooperación penitenciaria. ¿A qué se refiere? ¿Qué es un ente de cooperación? ¿Qué trabajo hace? Bueno, eso lo van a ver en particular la semana próxima, pero en el Servicio Penitenciario Federal existe este ente de cooperación penitenciaria que le llaman el ENCOPE por sus siglas, que es el organismo que tiene a cargo toda la organización del trabajo en cárceles federales. Es un organismo dentro del propio Servicio Penitenciario Federal, pero es el que maneja el tema de la cantidad de cupos laborales que hay, el presupuesto que tienen para trabajo en cárceles, la gestión de los talleres, etcétera. Pero es como un organismo dentro del propio servicio penitenciario, no es algo distinto. Ah, está bien, porque como decía que en el caso interviene, aparte del Ministerio Público, interviene el servicio penitenciario, interviene el ente, la procuración, o sea, es Claro. un conjunto, entonces es como me desorientó en qué es lo que aporta cada uno, porque en definitiva son los tres jueces los que votan y Claro. hacen que, bueno, se tiene que respetar las condiciones de trabajo en la cárcel, porque dice que se ven vulnerados los tiempos cuando tienen que ir a declarar o tienen que ir a hacer otros trámites. Pero en todos los fallos lo que encuentran son las partes, ¿no? Son habeas corpus, y en los habeas corpus tienen a quien interpone el habeas corpus, que pueden ser las personas afectadas por la vulneración de derechos o alguien que los represente. ¿Quién puede representar a esas personas? La defensa pública en general y la procuración penitenciaria, que es un organismo de protección de los derechos de las personas privadas de libertad, en el caso del ámbito federal. Y entonces tiene esa legitimación para representar a las personas privadas de libertad. Con lo cual siempre digo, van a encontrar entre las partes, pueden tener a la defensa pública y procuración penitenciaria, también puede ser que la procuración vaya como amigo del tribunal simplemente, y después por el otro lado tienen a la autoridad requerida, que en el caso federal es el Servicio Penitenciario Federal, en otros casos podría ser el Servicio Penitenciario Provincial, ¿no? De la provincia que sea, eso es la otra parte. Y el juez es el que tiene que decidir, pero esas son las partes. Y en el caso de este fallo, Servicio Penitenciario Federal y ENCOPE son lo mismo, más o menos. Lo que pasa, el ENCOPE es como un ente que tiene cierta autonomía o, no sé, autarquía financiera, no sé, es un ente con cierta independencia dentro del propio servicio penitenciario. Está también servicio penitenciario y este ente. Es más o menos lo mismo, forma parte del servicio penitenciario, pero bueno, están los dos como ahí formando parte de la autoridad requerida, que es frente a quien se está reclamando. La semana próxima lo ven en detalle con Gabriela Pajes este fallo. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario? Bueno, si no hay dudas o consultas, lo dejamos acá. La semana próxima siguen con los otros fallos.
Y cualquier duda, estamos también a disposición en los mails, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, Gracias, Buenos profe. días. chao, hasta luego, buena semana. Hasta luego. Nos estamos viendo. Besos. Hasta luego.